Camino de Vida Hermosillo en Facebook o en YouTube. Dios les bendiga. Amén. Y vamos a continuar. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Seguimos gozándonos, disfrutando de esta serie titulada Sed llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Hoy es la octava reflexión, ¿sí? El octavo tema que tenemos, que va a ser un subtema dentro de esta serie. Vamos a hablar acerca de las distintas o de los distintos tipos de oración que hay. Vamos a tocar algunos, ¿sí? Hoy vamos a ver, vamos a comenzar y vamos a ver lo que dice, a leer lo que dice ahí Efesios 6, capítulo 18. Síganme con su vista. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Espíritu, note que es con E mayúscula. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, la bendición, el regalo, Señor, que tú nos das de poder congregarnos, de poder cantarte a ti, Señor, de poder hablar contigo, mi Padre. Porque si lo hacemos es solamente por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque a nosotros nos tocó este regalo. Vivir en estos últimos tiempos, Señor. Pero también, Dios, lo más hermoso es disfrutar de una comunión directa contigo, mi Padre. Gracias, Dios, porque has tenido a bien, Señor, el poner tu mirada en nosotros, en habernos amado, Señor, y permitirnos amarte nosotros, permitirnos, Señor, ser llamados hijos tuyos. Te pido por tu iglesia presente y a la distancia, Señor, que tu bendición sea en cada vida, en cada corazón, en el alma, en el cuerpo, en la mente, Señor. Sea tu presencia y la bendición tuya, Dios, en cada hogar, Padre. A ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ok, entonces estamos en esta serie de Sed llenos del Espíritu y vamos a hablar de algunos tipos de oraciones. Miren, toda oración, cuando la palabra aquí nos dice toda oración, implica que hay no solamente que cada vez que ores, sino cualquier tipo de oración. Entonces vamos a ir profundizando y desmenuzando esto poco a poco para poder irlo entendiendo. Yo creo que va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Qué significa toda oración? Vamos a explorar varias formas de oraciones mencionadas en la Biblia, ¿sí? Todos entendemos lo que es orar. Desde los niños que les enseñamos y les decimos, orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Pero así como cuando hablamos con alguien, podemos tener diferente tipo de plática, ¿sí o no? Y estamos hablando con la misma persona, estamos platicando, pero son distintos tipos de plática. Válgame este ejemplo, ¿sí? De la misma manera, con Dios existen varias formas de oración, por llamarle de alguna manera, y poco a poco espero que vaya conmigo en esto para irlo entendiendo. Un detalle es que siempre debemos de recordar esto: toda enseñanza sobre la oración, ¿sí?, debe basarse en lo que Cristo demostró y enseñó en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque ahorita hay oraciones que les llaman de muchas maneras, pero están fuera de contexto. Entonces, dicen, vamos a hacer una oración de esta manera o con aquel sentido, ¿sí? Hoy vamos a hablar
de toda oración y súplica, y vamos a hablar específicamente de la oración de petición. Oración por peticiones, cuando oramos para pedirle a Dios algo, ¿sí? Entonces, la forma de pedir en oración se llama, como lo acabo de decir, se llama petición. Y aunque es solo una de las maneras de orar, yo creo que es la más conocida y la más utilizada por todo creyente. La oración por peticiones, es decir, cuando la mayoría de las ocasiones, dígame si estoy equivocado, que hablamos con Dios es para pedirle algo, ¿sí o no? Hasta para que bendiga los alimentos, para que no nos hagan daño, para que los multiplique. Y está bien esto, ¿sí? Esta es una oración bíblica 100%. Orar para pedirle a Dios algo es algo que incluso a Dios le agrada que lo hagamos. Le agrada que le busquemos con este entendimiento, con el entendimiento de que dependemos de Él y que nuestra necesidad o situación o lo que sea que estamos pidiendo que nos ayude, solo la vamos a poder recibir de Él. El entendimiento de que todo proviene de nuestro Dios como el Padre a sus hijos que somos. Amén. Todo cristiano ha hecho este tipo de oración. Al hablar de petición, hermano, necesitamos comprender qué es una petición. Y le voy a decir lo que encontré la definición de petición. Y permítame. Petición es una oración. Petición formal delante de un rey o de un juez. Una petición formal delante de un rey o un juez, es decir, delante de una autoridad. Y usted y yo, cuando vamos en oración al Padre, estamos yendo a la máxima autoridad, por lo que nuestra petición debe de ser formal, hermanos. Mire, hay peticiones que parece que son solo como, ¿cómo decirlo? Como deseos, pensamientos, ¿sí? Ay, Dios mío, ayúdame en esto que voy a hacer. Pero lo decimos nada más así. Pero ¿qué tal cuando hay situaciones complicadas, situaciones importantes en nuestra vida o en la vida de alguien, sucesos o necesidades, enfermedades, etcétera? Y vamos de una manera muy formal delante de Dios. Y hasta pensamos bien lo que vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. Algo que a mí me gusta mucho hacer cuando yo he hecho peticiones formales delante de Dios es hacerlas en el altar. Ahora, no malinterprete esto, no estoy diciendo, no, si no lo haces en el altar entonces ni es formal, ni es delante de... No. Es algo que a mí me gusta, ¿sí? Hacerlo en el altar. Ha habido situaciones a veces muy complicadas, momentos a veces muy difíciles, en los que le he dicho a mi esposa, vamos a la iglesia, ¿sí? Vamos a orar al altar, porque esto que tengo que hablar con Dios, ¿sí? No es cualquier cosa. Estoy hablando en algo personal. Esto no es una regla, no es algo que diga la Biblia que se tenga que hacer. Pero en lo personal, para mí es como darle una formalidad delante de Dios, ¿sí? Entonces, hemos ido mi esposa y yo delante de Dios a exponer situaciones muy específicas, de manera muy formal, delante de Dios. Esto es una petición, ¿sí? ¿Y sabe qué? Cuando hay una diferencia entre este tipo de peticiones y las peticiones que a veces no tomamos como muy formales. Esas peticiones en las que yo he ido al altar y las he puesto delante de Dios, solamente he ido una sola vez a exponerlas. Porque lo hice tan formal, por lo menos sentí yo que lo hice tan formal, que ya lo entregué a Dios, que ya lo expuse delante de Dios, expuse mi caso, mi situación, ¿sí? Y ya está ahí delante del Señor, listo, yo ya lo entregué, como quien hubiera ido a una ventanilla,
¿sí? A la ventanilla de alguna dependencia de gobierno, a entregar un documento donde va toda la petición. ¿Cómo se entregan las peticiones al municipio? ¿Sí o no? Es más, si usted va a una empresa a pedir un tornillo, a lo mejor le van a decir, ¿sabe qué? Escríbanos una carta donde usted nos va a decir que dirigida a fulano de tal, ¿y para qué necesita el tornillo? ¿Sí? Cuando quiere que se lo regalen. Lo mismo sucede con nosotros. Y lo mismo es el de lo que estoy hablando. La oración de petición, hermano, es algo formal. ¿Sí? Cuando le damos gracias a Dios, son otras cosas que vamos a ver. Pero cuando estamos delante de Dios y extendemos una petición, usted y yo debemos de entender que estamos ante el Rey de Reyes, ante aquel, ¿sí?, que es el único que puede darnos lo que necesitamos. Y a veces sucede y cometemos este error. Oramos sin fe. Y le voy a decir a qué me refiero, y tal vez usted ha pasado por esto que yo también he pasado. Señor, dame esto que necesito, Padre. Señor, te pido que me des esto. En nombre de Jesús, amén. Ni yo me la creí. Al otro día, Señor, dámelo, Señor. Y estoy pensando hasta en otra cosa. Señor, te pido que me des esto que necesito. Sí, Señor, gracias, Padre, amén. Ni yo me la... No fue formal, hermano. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí ha tenido esa experiencia entre pedirle algo a Dios que dice uno, no, sí se lo estoy pidiendo a Dios, pero realmente, hermanos, no le hemos dado el peso de la importancia? Es decir, no estamos orando con fe. A veces hasta nos hemos hincado ahí en la cama o en donde andemos, ¿sí? Y decimos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre eterno, que me ayudes. Y lo hacemos de una manera bien formal, que sentimos como que hasta un peso se nos quita de encima. ¿Por qué? Porque realmente ya entregamos esa petición formalmente delante de Dios. Eso, hermano, usted y yo necesitamos entenderlo. Que no oremos, si hay que orar en todo tiempo, con toda oración. Pero no podemos cada vez que nos llegamos delante de Dios estar orando nada más para pedirle la misma cosa, que tampoco es incorrecto. Pero si todas las veces la hace de esa misma manera formal, va a llegar el momento en que, mire, créame lo que le estoy diciendo, el Espíritu de Dios le va a hacer sentir que su oración ya fue recibida por el Padre y ya no va a sentir la necesidad de estar orando por eso. Ahora va a empezar a esperar en Jehová. Esperar a Jehová. ¿Sí? Hacer una petición formal es saber presentar una petición en forma aceptable a la persona que está recibiendo nuestra petición. ¿A quién le ha tocado hacer alguna carta para una petición de lo que sea? O enviar un correo electrónico, algún tipo de petición formal. Yo creo que la mayoría, ¿no? ¿A poco ponemos cualquier cosa? ¿Verdad que no? Ponemos la fecha, el lugar, hasta la firma al final y por medio de la presente me dirijo a usted de una manera muy formal y luego pum, ponemos la petición. Cada vez que oremos delante de Dios, mire, sabemos que tenemos la confianza con nuestro Padre por esa razón, porque es nuestro Padre y lo sentimos tan cerca y sabemos que hemos sentido su amor tan grande que tenemos esa confianza. Sí, pero que eso, hermano, no demerite la formalidad de cuando usted va a realizar una petición a Él a través de oración, de una oración. Si lo hacemos de una manera formal, ¿sí?, con una fe correcta delante del Señor, el alma va a descansar, nuestra alma va a descansar, porque vamos a sentir cómo esa petición que estamos exponiendo, que estamos presentándole al Padre, ese caso, ¿sí?,
está siendo recibido por Él. Esto es algo muy importante. Y lo vuelvo a repetir. No es que no es que esté mal que estemos pidiéndole a Dios siempre lo mismo o varias veces. ¿Sí? No nos cansemos de orar. Debemos de orar sin cesar. Sí, pero entendamos esto. Si tenemos algo que pedirle a Dios, ¿sí? A veces, en ocasiones, lo subrayo, bastará una sola vez. Y podremos sentir cómo esa petición ya fue tomada por nuestro Padre. Y en el tiempo de Él la va a responder a su manera, si es que la va a responder. Porque a veces pedimos cosas que no nos convienen, sin saberlo. ¿Sí? Entonces, esto es petición, la oración de petición. Nuestras peticiones y súplicas tenemos que presentarlas de manera correcta. Por ejemplo, Mateo 6, capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Gloria al Señor. Mateo 6, 11. Fíjese, esta es una oración de petición realizada por nuestro Señor Jesucristo al Padre. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Mateo 6, 11. ¿Está conmigo? Dice la palabra: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hasta ahí. ¿Es una petición, sí o no? ¿Es formal? Sí. ¿Fue hecha de manera propia, correcta, con fe, agradable delante de Dios? Le garantizo que sí, porque fue hecha por el Señor Jesucristo. Encontramos varios principios en esta oración donde Jesús nos enseña cómo pedir para recibir la provisión de Dios. Y este ejemplo nos enseña que la oración de petición o de peticiones nos lleva a reconocer o a entender por lo menos tres cosas. Y ahí le va la primera. Lo primero que entendemos cuando hacemos una oración de petición al Padre es que nuestras necesidades naturales se suplen por medio de su provisión. Esto es lo primero que entendemos. Es lo primero que reconocemos. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan que nos comemos, ¿quién nos lo da? Dios. Es lo primero que estamos entendiendo. Nuestras necesidades naturales son suplidas por medio de la provisión divina. Número 2, también entendemos o reconocemos que estas necesidades naturales Dios las suple de manera diaria para entender que dependemos de Él y no del dinero que está en el banco, ni el dinero que traemos en la cartera o en nuestro trabajo, sino que dependemos de Él. Tenemos que entender esto, hermano. Dependemos de Él. Y número 3, también debemos de reconocer que necesitamos que Él nos provea hoy y todos los días. ¿Cuántos hemos pasado situaciones en las que estamos viviendo, como se dice, al día? Todos. ¿Sí? Y a veces parece que estamos viviendo al día, pero como que de antier. ¿Sí? Ya no digo al de hoy. Así bien difícil. Y estamos que parece que ya en lo último, ¿sí? Y de alguna manera u otra, Dios envía su provisión. ¿Cuántos han vivido esto? ¿Cuántos lo han visto? Todos. Tenemos que reconocer que Él nos provee. Mire, a lo mejor vendrá el caso en el que Él nos provee para un día, otro donde nos provee para una semana, otro donde nos provee para toda la quincena. Pero de que nos va a proveer, esa es la confianza que debemos de tener nosotros al ir
a Él. ¿Sí? El pan de cada día. Ahora, esta expresión va más allá de solamente el alimento. No es solamente lo que comemos. ¿Sí? El pan de cada día, ¿sí?, incluye todo lo que necesitamos para la provisión natural. Comida, casa, ropa, transporte, pagos de recibos. ¿Cuántos les va a llegar ya el recibo de la luz? ¿A quién le toca este mes? A nosotros nos toca este mes, tanto en la casa como aquí en la iglesia. ¿Sí? Así que nos toca doble porción, doble oración. Señor, doble provisión, Señor. ¿Sí? Todo esto, hermano, todo esto tiene que ver con el pan de cada día. Incluye en este contexto, ¿sí?, incluye todo lo que usted y yo necesitamos hablando materialmente, en lo natural. Es válido pedir, Señor, las hermanas, Señor, ya necesito, no sé, un vestido, Señor, necesito unos zapatos. ¿Será válido? Sí es válido. ¿Sí? Ha habido ocasiones en las que tenemos algún deseo en nuestro corazón y tal vez en nuestro corazón le decimos, Señor, cómo tengo ganas, Padre, de, no sé, de algún alimento que hace mucho no comemos. ¿Sí? Porque no se puede. Y de repente Dios hace algo, Él mueve las piezas, ¿sí?, y de repente alguien te invita, alguien te lleva, alguien te da. Es la mano de Dios. A ver, la hermana Natalia, si puede venirse acá a su lugar, por favor. Gracias, hermana. Dice uno, ¿a poco Dios va a ocuparse de esas cosas? Sí, Dios se ocupa de sus hijos, nos ama. Es por su gracia que recibimos, hermanos, tantas y tantas cosas que a veces no son indispensables. Pero el amor de Dios va tan allá, ¿sí?, que a veces hasta esos detalles nuestro Dios, que conoce hasta lo más profundo de nuestro ser, sabe que tenemos ganas de algo. Fíjese, no es necesidad, no es indispensable, pero aún hasta en esos detalles. ¿A quién no le ha pasado que, bueno, yo quería un vestido rojo, no sé, una hermana, ¿no? Y ¡pum! Alguien te... yo quería unos tenis de la marca X. Uy, cómo tenía ganas yo de tener uno de estos o de aquello. Y Dios, miren, tan bueno que es nuestro Padre. Es cierto que Él conoce, es cierto que Él sabe lo que necesitamos, pero también es cierto que en ocasiones, sí, las peticiones que son formales, nosotros debemos de tener la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo para exponerlas delante de nuestro Padre, que Él siempre nos escucha. Tal vez podamos, sin hacer una oración que se escuche muy rimbombante. Fíjense, vamos a poner este ejemplo. ¿Cómo hubiéramos orado para pedir alimento a nuestro Padre? Si por ejemplo yo le pidiera a uno de ustedes ahorita, hermana o hermana, ¿puede venir por favor para pedirle al Padre que nos provea alimento a todos los de la iglesia? ¿Qué hubiéramos hecho? Y este ejemplo no lo tome a mal, pero fíjese nada más. Hubiéramos venido, ¿sí?, porque eso es lo que hubiera hecho yo y probablemente usted también. Hermanos, vamos a orar. Oh Señor, Dios de toda la creación, tú que le das el alimento a todos los pajarillos, Señor, y tú, un Padre, que das, y bendito eres, Señor, y tuya es la tierra, y tuyo es el oro y la plata. Te pedimos en este día, Señor, tu pueblo, en el nombre de Jesús, que supla, Señor, alimento de todo. Y hubiéramos aventado una oración de ¿cuánto tiempo, hermanos? No está mal, no es correcto, no es incorrecto. Pero el punto a lo que quiero llegar es, mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Mire la oración.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que irnos a un extremo de hacer una oración y vamos a orar, hermanos. Señor, estamos en tus manos. Amén. Tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser específicos. La oración, la petición tiene que ser formal. Tiene que ser bien hecha, bien redactada, hermanos. ¿Sí? Pero, ¿sabe qué es lo que redacta bien esa oración de petición? La fe con la que la estamos haciendo. La fe con la que la estamos haciendo. El entender que estamos delante del Rey de Reyes, que estamos no en la ventanilla, estamos ahí frente a frente, con el encargado, con el dueño. Mejor dicho, no es el encargado, es el dueño de todo, ¿sí? Cambia muchos aspectos de la forma de pedir las cosas. Siempre que oremos, hagámoslo con todo el corazón, de manera espontánea, como el Espíritu de Dios nos va dirigiendo, conforme la palabra nos enseña, pero con fe, hermano, con fe. Mire, de pequeño Daniel, desde que él nació con infección en sus vías urinarias muy fuerte. Al mes de nacido, fue el mes, le pusieron su primera inyección. Era tan grande la infección que traía que se tuvo que inyectar un medicamento bastante fuerte. ¿Sí? Por eso quedó así. No es cierto. Sí, no, para nada. Pues se puso bien guapo. Hermanos, años y años allá en Monterrey, y luego vinimos para acá, y años y años y años, y ya habíamos orado un montón de veces. Hubo una noche que después de que eran cada 15 días sus 5, ¿cuántas inyecciones eran? 5, 6 inyecciones, de 3, 2 años, 4 años. Recuerdo una noche cuando fui a orar por ellos, porque siempre en las noches iba a orar por ellos cuando estaban chiquitos, y para que se durmieran, ¿no? Era como que la señal de que ya se acabó el día y ya vengo a orar y ya es lo último que vamos a hacer y duérmanse. Entonces fui a orar por él, ya estaba Víctor, ellos dos solamente, Natalia todavía no nacía, y recuerdo que esa noche yo estaba ahí sentado en la cama donde estaba Daniel, y me entró a mí un dolor en mi corazón de que ya eran tantos años y era algo terrible llevarlo a que lo inyectaran. Imagínense todos los años. Ya era muy pesado. ¿Sí? Y recuerdo yo que en esa noche hice la oración para que ellos se durmieran y todo. Le dimos gracias a Dios por lo que nos había cuidado durante el día. Pero esa noche recuerdo que, a pesar de que yo ya había hecho muchas oraciones para que Dios lo sanara, esa noche fue algo especial. Y a lo mejor algunos de ustedes han experimentado varias veces esto, o alguna vez. Y yo recuerdo que puse mi mano sobre de él, y fue tan serio para mí ese minuto delante de Dios, ¿sí? Que yo sabía que Dios estaba ahí, que yo sabía que Dios me estaba escuchando, que yo le pedí con todo mi corazón, fíjense, como no lo había hecho antes, como nunca lo había hecho antes. Y le dije al Padre, Padre, tú tienes el poder para sanar a mi hijo. Si tú quieres lo puedes sanar. Yo te pido que lo sanes en este momento, que a partir de hoy no vuelva jamás la infección en sus vías urinarias. Pero hágase tu voluntad, Padre. Fue todo lo que le dije, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo sentí, hermano, en mi corazón el testimonio, y se lo dije a mi esposa. ¿Sí? Le dije, Dios sanó a Daniel. Y a partir de ese día, hermanos, se acabó. Se acabó ese problema. ¿Qué diferencia hubo entre las otras ocasiones y esta? ¿Sí? Que esta vez fue una petición hecha con una formalidad, hermanos.
tan seria. Ya había pasado tanto tiempo, ¿sí? Que fue ahí donde yo pude entender, a lo mejor no con mi mente, pero sí en mi corazón, que yo tenía que orar de otra manera. Hermano, ¿será posible que tal vez tú estés orando de alguna manera y no estén pasando las cosas? Y es porque no lo estás orando con la fe que debe de ser, con el entendimiento. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo predicar, yo puedo cantar, podemos ir a evangelizar, podemos hacer cualquier cosa, pero si no lo estamos haciendo con fe, no estamos agradando a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Acaso, mi hermano, será posible, cabrá la posibilidad de que algo no está sucediendo en tu vida, en la vida de alguien, en alguna situación, porque realmente estamos orando de una manera superficial, en lugar de hacer una petición formal delante del Rey? ¿Cabrá la posibilidad de que esté pasando en nuestras vidas una situación como esta que estoy diciendo? ¿Se fija? Dice uno, ya el pastor va a hablar de la oración de petición. Ya sé que lo que... No, hermano, esto es bien importante para usted y para mí. El entender esta situación, estos detalles, estas ideas, el pan de cada día, toda la provisión en las cosas naturales, ¿sí? Ahora, cuando pedimos el pan diario, también debemos aprender cómo recibir y administrar la provisión diaria como algo que Dios nos está dando, ¿sí? Cuando Dios nos da algo, Dios nos va a pedir cuenta de eso que nos dio. O sea, cuando entendemos que es provisión de Dios, se recibe y se trata diferente. Mire, una hermana bien amada, pero bien amada por mi esposa y por un servidor, una sierva de Dios en toda la extensión de la palabra. Una hermana, nosotros decíamos hermana Maru, ¿sí? Hermana Maruca, así le decíamos. Ella estaba enferma, ¿sí? Por muchos años estuvo enferma. Ella es una de las 2 profetas que he conocido solamente en toda la vida. Otras profetas de profesión, de llamado ministerial no he conocido. Ella era profeta de Jehová en toda la extensión de la palabra, créeme lo que le digo. Y nada más he conocido 2, ella era una de ellas. Y yo recuerdo que cuando ella estaba malita y estaba enferma, ella partió con el Señor estando nosotros aquí en Hermosillo, ¿sí? Pero a los pocos días nosotros fuimos a Monterrey, no sé, como un mes después o algo así, unas semanas después. Y recuerdo que estábamos en la casa de mi suegra. La hermana vivía a media cuadra. Ahora vivía una de sus hijas ahí a media cuadra, de donde vivía mi suegra anteriormente. Y recuerdo que llegó ella, esta hija de ella, y nos da un sobre. Y nos dice, hermanos, vengan. Y nomás así por una rendijita de ahí, de una rejita, de una reja. Y nos dicen, tengan. Y nosotros, ¿qué? Y nos quedamos así como, ¿qué es? Era un sobre de diezmo. Y nosotros dijimos, bueno, a lo mejor pues es el diezmo de su hija. Consuelo se llama la hermana. Dios los bendiga. Consuelo y César, una pareja muy hermosa en el Señor que amamos mucho. Y nos dice, me encargó mi mamá que les diera el diezmo, ¿sí?
La hermana sabía que iba a morir. Y antes de morir, ella dejó arreglado el diezmo para que nos lo diera. Ella nos hacía llegar sus diezmos siempre. Cuando nosotros tomamos eso, hermano, no se imagina el peso de responsabilidad que yo sentí. ¿En qué se iba a invertir ese dinero que aquella sierva de Dios que ya estaba delante de su presencia había dejado encargado que se nos fuera entregado por obediencia a Dios, porque Dios le había dado esa orden? Y la cantidad, créame que era lo de menos. Era un peso de responsabilidad que yo sentía. Bueno, yo entendí muchas cosas en ese momento. Hermano, usted y yo debemos de entender, ¿sí?, que cada cosa que recibimos que viene de Dios, viene con un peso de responsabilidad. Todo, sea lo económico, sea la casa, sea el carro, lo que sea, hermano, tenemos responsabilidad. Somos mayordomos, es decir, somos administradores, hermano, de la provisión de Dios. Así que si pedimos, cuando recibamos, debemos de entender que somos responsables de administrar de manera correcta lo que Dios nos está dando. Si no entendemos eso, es probable que tal vez Dios deje de darnos otras cosas que nos hubiera dado. Que no nos vamos a meter en eso. Pero bueno, seamos buenos administradores. Estamos hablando de la oración de petición o de peticiones. Usted y yo tenemos una bendición bien tremenda, y es que tenemos Padre en el cielo. Y debemos de vivir con esta confianza. Mira, yo sé que es bien difícil cuando llega el recibo y no tenemos para pagar. Yo sé que es bien difícil cuando se presenta una situación y no tenemos para solventarla. ¿Cuántas cosas pasan por nuestra cabeza? ¿Cuántas cosas queremos hacer? ¿Sí? Es bien complicado, hermano, pero usted y yo tenemos Padre en el cielo a quien acudir, haciendo una oración de petición. ¿Sí? Seamos sabios, hermanos, acudamos a nuestro Padre eterno para pedir dirección, para pedir también lo que necesitamos. ¿Sí? Dios, hermano, ¿acaso no es digno de confianza? ¿Acaso nos ha demostrado, nos ha quedado mal? ¿A alguien le ha quedado mal Dios? No, nosotros le quedamos mal y Él aún así, hermano, no cambia y sigue bendiciendo nuestras vidas. Mucho más nosotros que somos hijos de Dios. ¿Sí? Me sorprende escuchar en gente que no conoce a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón. A veces tener más fe y decir, pues Dios sabe por qué permite que pasen las cosas. Y yo me quedo, wow, sin tener a Cristo en su corazón, ¿sí? No está reclamando y echándole a Dios y diciendo, es que yo no sé, no entiendo por qué Dios permitió que bla, 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 y que de un cristiano, que a veces suele pasar este tipo de cosas. Nuestra oración de petición, hermano, debe de ser con fe, con esa confianza. Ahora, Dios provee el pan natural, pero también Dios provee el pan espiritual. ¿Sí? No solo provee las necesidades que tiene nuestro cuerpo, también, y aún más importante, ¿sí?, pone a nuestro alcance el alimento que requiere nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. San Juan 6:51, por favor. San Juan 6:51. A veces oramos por el alimento natural, pero ¿por qué no orar? ¿Por qué no alimentarnos de la provisión celestial que viene para nuestra alma? San Juan 6:51. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La provisión espiritual, hermano, también se recibe por medio de la oración. Mire los discípulos, que ya alguna vez compartimos de esto. Señor, aumenta nuestra fe. Aumentanos la fe, Señor. Danos más fe. ¿Pidieron mal? Yo creo que no. Yo necesito más fe. ¿Alguien también? ¿Sabe a quién se la tenemos que pedir? A nuestro Dios. Pero usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Esta ilustración que leímos, hermano, ¿sí?, que utiliza el Señor Jesucristo en este versículo 51, tiene que ver el contexto con lo de el maná que Dios le daba a su pueblo Israel en medio del desierto, que todos conocemos esta historia. Dios hizo caer del cielo una forma, un tipo de pan, que eran como hojuelas, con el cual los estuvo sustentando durante todos los años, las décadas que estuvieron ahí en el desierto. Mi hermano, te voy a decir algo, y ponme atención en esto. Usted, hermano, esté en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Él quiere durante el tiempo que Él diga, y usted puede tener la certeza de que Dios le enviará diariamente su provisión en lo natural. Lo voy a personalizar. Mi hermano, si tú estás en el lugar que Dios quiere que estés, haciendo lo que Él quiere que estés haciendo, durante el tiempo que Él desee que lo hagas, tú ten la seguridad de que todo en lo natural que tú necesitas, Él te lo va a proveer. Él va a enviar de su maná. ¿Sí? Siempre y cuando tú y yo estemos haciendo estas tres cosas, hermano. Gloria al Señor. Y esto, hermano, aplica también para lo espiritual. Si le estamos sirviendo a Él, haciendo lo que Él quiere, en el lugar, tiempo, forma que Él quiere, Él va a llenar tu alma, mi alma, con su presencia, hermano. Él va a ministrar nuestro espíritu al hacerlo de esta manera. A través de esta ilustración, el Señor da a entender que también hay una provisión diaria, no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Una provisión diaria, y es la provisión de su presencia, y la recibimos a través de su palabra y a través de pasar tiempos de oración delante de la presencia de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual y debemos de buscar a diario la provisión de Dios para nuestra alma, la provisión espiritual. ¿Cómo salía el pueblo de Israel a recoger el maná? El día que alguien decidiera no salir, ese día no comía. Así de fácil. El día que usted y yo decidimos no buscar a Dios, ese día nuestra alma no es ministrada por Dios. No recibimos las bendiciones espirituales que Dios ya tenía preparadas. Ahí se quedaron, hermanos, como el maná. ¿Sí? Tal vez pasó alguien y nuestra porción, Dios lo mandó, pero nosotros no lo buscamos, no fuimos a buscarlo. Aquel que no busca a Dios, al pan de vida que es Cristo, se queda sin alimentar su alma, su mente y sus emociones durante ese día. ¿Andas de malas en ese día, un día? ¿Conocen a alguien que amanezca de malas? A lo mejor lo vemos en el espejo, ¿no? De vez en cuando.
¿Sí? ¿Por qué andamos de malas? Porque no hemos ido a buscar la provisión diaria que viene de lo alto, del cielo, ¿sí? A nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestra mente, hermano, a nuestros pensamientos. Es cierto que Dios es bueno, pero también es cierto que a usted y a mí nos corresponde buscarlo. ¿Ok? Es cierto que Dios es bueno, pero a ti y a mí nos corresponde buscarlo. Con eso termino. Hoy hemos hablado sobre toda oración y súplica, ¿sí? La oración de petición. Esta es una de las maneras de orar, y creo que al entender que nuestra provisión viene de Dios, tanto en lo natural como en lo espiritual, es decir, para nuestra alma, necesitamos ir en oración juntos a nuestro Dios, pero también de manera individual, a diario, en nuestras casas, hermanos. Yo le invito a que en esta noche oremos, y si Dios ha hablado algo a tu corazón, ha hablado algo a tu alma, platícalo con Él. Y pidámosle al Señor pidámosle de su ayuda, de su provisión, pero ahora con entendimiento. ¿Sí? Si tú tienes una petición delante de Él, preséntala formalmente. Presenta tu caso. Si es un caso médico, si es un caso jurídico, si es un caso familiar, del tipo que sea, presenta tu caso a Él y dile: Señor, vengo a entregar formalmente delante de ti esto. Aquí está, Señor. ¿Le parece bien si oramos? Cierra sus ojos y le voy a invitar a que se ponga de pie o se hinque, lo que usted guste hacer. Y vamos delante de nuestro Padre. Mis hermanos que están ahí en su casa, o que lo están viendo en repetición, Dios está ahí contigo, Dios está aquí con nosotros, hermanos. Y vamos a orar y habla con Dios y pídele a Él. Haz una oración de petición. A Dios le agrada, a Dios le complace, pero hagámosla de la manera correcta. Primero que nada, con fe, ¿sí? Entendiendo a quién se la estamos haciendo, que no es a cualquier persona, y con el conocimiento de que si alguien lo puede hacer o alguien lo va a hacer, es solamente nuestro Padre. ¿Lo creen? Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por el amor, la paciencia que tienes con nosotros. Porque aún, Señor, cuando nuestra fe, Señor, es prácticamente nula o muy poca, tú, Señor, no dejas de escucharnos. Y tu amor, Dios, va más allá de nuestro entender, de nuestro vivir, de nuestro creer. Y nos amas tanto, Señor, que a veces, aunque pedimos mal, a veces hasta sin fe, Señor, nada más por amor de tu nombre, nada más porque tú quieres, porque a ti te place, Señor, respondes por amor esas peticiones. Hoy, Señor, queremos decirte que entendemos, Señor, que estamos entendiendo cosas que tal vez no habíamos visto antes. Pero hoy, a partir de hoy, queremos orar con esa fe, con esa convicción, creyendo en tu palabra, porque tú lo dices en tu palabra. Y si tu palabra lo dice, Señor, es verdad. Y yo creo, Señor, en ti. Y creo lo que tú dices. Te creo. Padre, hoy mira, Señor, cada corazón. Escucha, Señor, los labios, Señor, las palabras que salen de la boca de mis hermanos, que están exponiendo, Señor,
de manera formal delante de ti alguna petición o peticiones. Algún caso, Señor. Algún caso, Padre, de enfermedad, algún caso de necesidad emocional, de necesidad espiritual, de necesidad en lo material. De lo que sea, Señor, el caso que se está exponiendo delante de ti, todos esos casos, Señor, los presentamos de manera formal delante del Rey de Reyes. Con conocimiento, Señor, con entendimiento de que todo viene de ti solamente, y por lo tanto, Señor, cuando esté en nuestras manos, cuando sea hecho, cuando recibamos, cuando cambie la situación, será nuestra responsabilidad administrarlo para darte buenas cuentas a ti. Perdónanos en este día, Señor, si hemos administrado mal tu provisión. Perdónanos, perdóname, Padre. Pídele perdón, mi hermano, mi hermana, porque yo creo que todos lo hemos hecho de una u otra forma. Te pedimos perdón, Señor, y a partir de este día hemos de administrar de manera agradable delante de ti, Señor, los recursos de todo tipo que tú nos des. Bendice los hogares, bendice las vidas, los matrimonios, a los padres, a los hijos, Señor, los abuelos, las familias, los trabajos, los negocios, los proyectos, Señor. Pero también bendice, Señor, los deseos de servirte que hay en los corazones, aquellos corazones, Señor, que tú estás inquietando en este día, Señor, porque han sentido algo que se mueve dentro, Señor, y que saben, Dios, que les estás llamando para servirte a ti, no como el mundo lo hace, no como lo han hecho hasta hoy, sino con una entrega más profunda, con una dependencia más grande, Señor, de ti. Una dependencia total de decir, Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas, y confío, Señor, lo que dices en tu palabra, que busquemos primeramente tu reino, ¿sí? Y después todas las cosas, Señor, naturales, todas nuestras necesidades vendrán por añadidura. Danos la sabiduría, Señor, para ser buenos administradores. Cada petición, Señor, ha sido expuesta con toda seriedad y formalidad delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy te damos gracias, Señor, por la misericordia que tienes. Gracias por la paciencia, Señor eterno. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestros errores, tu amor es más grande, Señor, y no lo podemos entender, y sabemos y entendemos que por nosotros mismos no somos merecedores de nada de lo que tenemos. Merecemos la muerte, Señor. Eso es lo que merecemos sin Cristo por nuestros méritos. Pero en Cristo y por sus méritos es que tú derramas gracia, derramas misericordia, Señor, y eres un buen Padre con nosotros, y no nos has desechado, y no nos has dejado, Señor. Aún en medio de los momentos difíciles, tú has estado ahí siempre presente, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Padre. En este día, Señor, te entregamos nuestras vidas. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es para ti. Es para ti, Padre, en el nombre de Jesucristo.